¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien que se suponía que debía protegerte? ¿Has descubierto que la persona que dormía a tu lado estaba planeando tu muerte? Me llamo Anastasia, tengo 84 años, y hoy te contaré una historia que cambiará tu perspectiva sobre la confianza, la venganza, y el poder de una mujer decidida a buscar justicia. Esta no es solo mi historia. Es una advertencia sobre las señales que ignoramos, sobre cómo nuestra bondad puede ser usada en nuestra contra y, sobre todo, sobre cómo encontrar fuerza donde creíamos que ya no existía. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde llega la ambición, si alguna vez has sentido que te engañaban pero has decidido no creerlo, esta historia es para ti. Prepárense, porque lo que estoy a punto de revelar les conmoverá y quizás les haga replantearse algunas situaciones de su vida. Quédense hasta el final, porque el desenlace, bueno, el desenlace que jamás habrían imaginado, era 1962 cuando enviudé por primera vez. Tenía solo 22 años y ya sentía el peso del mundo sobre mis hombros. El olor a café tostado aún impregnaba las paredes de la bodega que mi difunto esposo, don Roberto Herrera, había construido con tanto cariño en el centro de San José. Roberto tenía 45 años cuando nos casamos, yo apenas 19. Era un hombre amable, con manos callosas que siempre olían a canela y cardamomo de las especias que vendía. Sus manos, qué suaves eran cuando me acariciaban el rostro en las frías mañanas de nuestra querida Costa Rica. La tienda de comestibles, Herrera y Filos, era una de las más prósperas de la ciudad. Los estantes de madera oscura crujían bajo el peso de los sacos de arroz, frijoles negros y azúcar morena que llegaban de los molinos del interior. El sonido de los granos de café al caer en el embudo metálico resonaba como música durante todo el día, mezclándose con las voces de los comerciantes que venían a recoger mercancía para revenderla en los pueblos más pequeños. Recuerdo perfectamente la textura áspera de los sacos de yute entre mis dedos, el sonido metálico de las balanzas de hierro mientras pesábamos la mercancía, el dulce olor a melaza que se pegaba a mis manos mientras ayudaba a Roberto con las ventas. Cuando murió de un infarto, los médicos dijeron, podría haberlo vendido todo y alquilar. Pero mi madre, Constanza, no me crió así. Una mujer debe ser como el café, decía siempre, fuerte, aromática y capaz de despertarte incluso del sueño más profundo. Tomar las riendas del negocio no fue fácil. En 1962, una joven que dirigía un almacén era vista con recelo. Los proveedores llegaban y me saludaban amablemente, pero fue en sus ojos donde vi, no durará ni 6 meses, qué equivocados estaban. Me levantaba antes de las 5 de la mañana. El cielo aún estaba oscuro sobre las montañas que rodeaban San José cuando abrí las pesadas puertas de madera del almacén. El primer sorbo de café negro amargo me dio fuerzas para afrontar otro día de desafíos. Aprendí cada detalle del negocio. Podía distinguir la calidad del café por su aroma, conocía los ciclos de cosecha de cada región y memoricé los nombres de todos los pequeños productores que nos abastecían. Mis manos, antes suaves y cuidadas, se endurecieron de tanto cargar bolsas y manipular la mercancía. Los años pasaron como hojas al viento. En 1965, abrí mi segunda tienda en el barrio Escalante. El olor a pintura fresca se mezclaba con el familiar aroma a especias al abrir. Allí estaba yo, a los 25 años, viendo cómo mi sueño se multiplicaba. En 1968, la tercera tienda abrió sus puertas en Cartago. Recuerdo el viaje de 2 horas por la carretera de montaña, el viento frío de la altura soplando en mi cara a través de la ventana del autobús, cargando solo una pequeña maleta y una gran determinación en el pecho. La gente empezó a llamarme Doña Anastasia, con el respeto reservado a las mujeres que se habían forjado un lugar en el mundo. Siempre vestía vestidos de colores sobrios, azul marino o gris oscuro, con un cuello de encaje blanco que mi madre había bordado. Mi cabello castaño siempre estaba recogido en un moño bajo, y llevaba un pequeño bolso de cuero donde guardaba las llaves de las 3 tiendas y un rosario que había pertenecido a mi abuela. Fue en octubre de 1969 que Luisa Aguilar apareció en mi vida. Tenía 38 años, cabello negro, siempre bien peinado con brillantina, un bigote fino y una sonrisa que me parecía encantadora. Sus ojos eran verdes como hojas de café maduras, y tenía una mirada que me hacía sentir como la única mujer en el mundo. Llegó al almacén principal un martes por la tarde. Estaba revisando el suministro de azúcar moreno cuando oí sus pasos en el suelo de madera. Vestía un traje gris de corte impecable y llevaba un maletín de cuero marrón que crujía con cada movimiento.
Doña Anastasia Vargas, preguntó, quitándose el sombrero con una elegante reverencia. Su voz era profunda, aterciopelada, con un ligero acento que no pude identificar en ese momento. Soy Luis Aguilar, representante de los azucareros de Guanacaste. He oído hablar mucho de su éxito. El perfume que llevaba era impactante, una mezcla de sándalo y tabaco. Cuando me saludó, su mano era demasiado suave para alguien que decía trabajar en la agricultura. Pero estaba tan concentrado en los cumplidos que recibía que no me di cuenta de esos detalles. Luis empezó a aparecer con regularidad. Siempre con nuevas ofertas, siempre con historias interesantes sobre sus viajes por el campo. Hablaba de las plantaciones de caña de azúcar que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de los trabajadores cantando durante la cosecha, del dulce aroma de la melaza que se preparaba en los ingenios tradicionales. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien te presta atención de una forma que no había sentido en mucho tiempo? Cuando alguien te hace sentir especial después de años de trabajar solo, de ser fuerte, de ser independiente. Bueno, esa es la trampa más peligrosa que existe. Luis era un maestro en el arte de la seducción. No se trataba solo de los regalos que traía, bolsitas de azúcar cristal de la más fina calidad, siempre acompañadas de flores recogidas, según decía, de las fincas que representaba. Era también su forma de hablar de mi negocio. Anastasia, decía, sentado en la pequeña silla de madera de mi oficina, has construido algo magnífico aquí. 3 tiendas prósperas, empleados que te respetan. Roberto estaría muy orgulloso. Y cuando mencionaba a mi difunto esposo, sus ojos se llenaban de una tristeza que parecía genuina. Empezamos a vernos fuera del trabajo. Me llevaba al Teatro Nacional los sábados por la noche. Recuerdo vívidamente el terciopelo rojo de las butacas, la lámpara de araña de cristal que colgaba del techo ornamentado, el suave perfume de las damas de la alta sociedad que me susurraban. Esa es Anastasia Vargas, la de los grandes almacenes. Luis siempre vestía un impecable traje negro en estas ocasiones, zapatos de cuero que brillaban bajo las luces del teatro y una corbata de seda que ajustaba nervioso cuando me veía bajar del carruaje que había alquilado para recogerme. Después de los espectáculos, caminamos por la avenida central. El taconeo de mis tacones sobre el adoquín resonaba entre los edificios silenciosos. Me contó sus sueños, cómo quería expandir su negocio, cuánto admiraba mi fuerza y determinación. No eres como las demás mujeres, Anastasia, dijo, tomándome la mano con delicadeza. Tienes algo especial, algo que pocos hombres pueden ver. Pero yo lo veo. En diciembre de 1969, me propuso matrimonio. Fue una noche de luna llena, en el jardín trasero de la casa donde vivía, el mismo que Roberto nos había comprado. El aire estaba perfumado con el aroma de las flores de café que planté después de enviudar. Luis se arrodilló sobre la hierba húmeda por el rocío y sacó un anillo de oro con una pequeña esmeralda del bolsillo de su chaleco. Cásate conmigo, Anastasia. Déjame cuidarte como te mereces. Déjame ser tu compañero en este viaje. Dije que sí. ¿Cómo no? Después de 7 años sola, construyendo un imperio con mis propias manos, por fin tenía a alguien que me veía no solo como una viuda próspera, sino como una mujer digna de amor. Nos casamos en marzo de 1970, en una ceremonia sencilla en la iglesia de la Soledad. Llevé un vestido de encaje color crema que mandé a hacer. No quería blanco, no me parecía apropiado para un segundo matrimonio. Luis lucía elegante con su traje azul marino y su chaleco dorado. La luna de miel duró exactamente 3 meses. Fue entonces cuando empezaron los accidentes. El primero ocurrió en junio. Estaba bajando la escalera de madera de nuestra casa cuando el tercer escalón cedió bajo mi peso. Me caí torpemente, me torcí el tobillo derecho y sufrí un dolor insoportable durante semanas. Luis fue un ángel, me llevó a la habitación, llamó al médico y me atendió con muchísimo cariño. Menos mal que no fue peor, mi amor, dijo, masajeándome el pie hinchado con aceite de eucalipto. Esta escalera está vieja, hay que arreglarla, pero algo me inquietaba. Roberto había restaurado esa escalera unos meses antes de morir. Los escalones estaban en perfecto estado. El segundo accidente fue en agosto. La estufa de leña de la cocina explotó una mañana mientras preparaba café. Las llamas me rozaron el brazo izquierdo y quemaron parte de mi blusa azul favorita. El olor a pelo quemado perduró en la casa durante días. Luis salió corriendo de la habitación al oír mi grito.
Tenía los ojos muy abiertos, pero algo se reflejaba en ellos. ¿Era alivio? Por un instante, pareció decepcionado al verme solo con quemaduras leves. Gracias a Dios que no fue nada grave, dijo, abrazándome fuerte. Pero le temblaban las manos, y no era de miedo, fue por esta época cuando empezó a involucrarse más en el negocio. Estás trabajando demasiado, Anastasia, argumentó. Después de estos accidentes, necesitas descansar más. Déjame ayudarte con los proveedores y las facturas. Al principio, me resistí. Esas tiendas eran mi vida, mi orgullo, mi identidad. Pero Luis fue persuasivo. Traía informes de ventas detallados, se sabía las cifras de memoria y tenía sugerencias ingeniosas para mejorar las ganancias. Confía en mí, mi amor, dijo, besándome la frente con ternura. Ahora somos un equipo. Tus sueños son los míos. Si te gusta esta historia y te identificas con las señales que describo, dale a me gusta para darme fuerzas para seguir adelante. A veces compartir estos recuerdos todavía duele, pero sé que pueden ayudar a otros a reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. En septiembre de 1970, Luis trajo a cenar a nuestra casa a don Eduardo Salazar. Era un respetado abogado de San José, un hombre de unos 50 años, con una barriga prominente y gafas redondas que reflejaban la luz de las velas. Anastasia, dijo Luis mientras comíamos el postre, un pudín de leche que yo había preparado con cariño. Don Eduardo cree que es importante que hagamos nuestros testamentos. Solo llevamos casados unos meses, pero tienes un patrimonio considerable. Es prudente organizar estos asuntos. El abogado asintió, limpiándose las gafas con un pañuelo bordado. Es muy sensato, doña Anastasia. Sobre todo para una empresaria como usted. Sus bienes necesitan protección. Firmé los papeles una tarde de octubre. Recuerdo el peso de la pluma estilográfica entre mis dedos, el sonido de la punta metálica contra el grueso papel. En mi testamento, le dejé todo a Luis en caso de mi fallecimiento. Parecía natural, éramos marido y mujer, y él se había mostrado muy dedicado a nuestro negocio. Ya estoy en paz, dijo Luis esa noche, acurrucándome en la cama. La luz de la luna se filtraba por la ventana de madera, creando sombras danzantes en la pared. Sé que pase lo que pase, estarás protegida. Y yo cuidaré de todo lo que hemos construido juntos. Los accidentes se intensificaron en noviembre. Una teja suelta se cayó justo donde solía tender la ropa en el patio trasero. Si no me hubiera agachado a recoger un calcetín que se me había caído, me habría dado de lleno en la cabeza. La rueda del carruaje que usábamos los domingos para ir a misa se soltó al bajar por la segunda avenida. El animal se sobresaltó, el carruaje se sacudió violentamente y me golpeé la cabeza contra el armazón de hierro. Estuve mareado durante horas, viendo estrellas danzar en mi visión. Luis siempre estaba ahí cuando ocurrían estas cosas. Siempre. Con la explicación perfecta, siempre con el máximo cuidado, siempre sugiriendo que descansara más, saliera menos y que lo dejara a él encargarse de todo. Estás muy estresada, mi amor, me decía, poniéndome compresas frías en los moretones. Quizás deberíamos contratar a un gerente de tienda. Podrías dedicarle más tiempo a la casa, a nosotros. Una tarde de diciembre de 1970, mi vida cambió. Para siempre. Luis había viajado a Guanacaste, otro de sus misteriosos viajes de negocios. Yo estaba en casa, con el brazo derecho aún dolorido por la última caída. Decidí organizar nuestro dormitorio. Luis se había mudado completamente a la casa después de la boda, trayendo 2 maletas grandes y algunos muebles. Siempre he sido una mujer organizada, la casa tenía que estar impecable, al igual que los trasteros. Estaba guardando mis camisas en el armario de cedro cuando noté una pequeña irregularidad en el cajón inferior. Mi dedo meñique encajó en una grieta apenas perceptible. Presioné, y una pequeña sección de la madera se movió, mi corazón se aceleró. Allí, escondido como en una caja fuerte secreta, había una pequeña caja de metal y unos papeles doblados. Me temblaban las manos al abrir la caja. Dentro había 3 anillos de boda. 3. Cada uno diferente, cada uno con una inscripción. Para Carmen, meu eterno amor. Luis, 1965. Para Esperanza, mi vida, Luis, 1967. Para Dolores, para siempre.
Luis, 1969, desplegué los papeles, me temblaban. Tanto las manos que apenas podía leerlos. Eran recortes de periódico. 3 obituarios. Carmen Delgado de Aguilar, de 34 años, falleció trágicamente en un accidente doméstico. Esperanza Moreno de Aguilar, de 29 años, falleció repentinamente. Por intoxicación alimentaria. Dolores Vega de Aguilar, de 31 años, fue hallada muerta tras caer por las escaleras de su casa. El mundo me daba vueltas. Tuve que apoyarme en la cómoda para no desmayarme. El olor a naftalina de mi ropa se mezclaba con el amargo sabor a bilis que me subía por la garganta. Todas habían muerto en accidentes. Todas eran mujeres exitosas. Carmen regentaba una próspera panadería en Cartago, Esperanza poseía terrenos en Guanacaste, Dolores tenía 2 pensiones en Punta Arenas, y todos le habían dejado todo a Luis Aguilar en su testamento. Me flaquearon las rodillas. Me senté en el frío suelo de madera de mi habitación, abrazándome. Las piezas del rompecabezas encajaron de forma aterradora. Los extraños accidentes, la insistencia en el testamento, el repentino interés en mi negocio, los misteriosos viajes. Luis no era un proveedor de azúcar. Luis era un asesino. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina, bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, hojeando los papeles que había descubierto. Cada vez que leía los nombres de esas mujeres, un escalofrío me recorría la espalda. Carmen, 34, Esperanza, 29. Dolores, 31. Yo tenía 30. Luis regresaría al día siguiente. Había enviado un telegrama diciendo que llegaría en el tren de las 3 de la tarde. ¿Qué haría? ¿Confrontarlo? ¿Huir? ¿Llamar a la policía? Pero, ¿quién me creería? Luis se había hecho respetado en el pueblo. Iba a la iglesia, saludaba a todos con amabilidad y colaboraba con obras de caridad. Era el esposo perfecto, el hombre que se había casado con la viuda próspera y la había ayudado a administrar su negocio. ¿Y yo? Solo era una mujer histérica que veía monstruos donde no lo sabía. Fue en Tao que me lembré de algo que mina abo Elena sempre dicia: cuando el diablo te sonríe, sonríele de vuelta. Pero mantenga el rosario en la mano. Si Luis hubiera querido matarme, habría pensado que lo había logrado. Pasé la noche planeando. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezó a clarear sobre las montañas, supe exactamente qué hacer. Primero, fui al banco. Transferí todo el dinero de las cuentas del almacén a una nueva cuenta a nombre de mi primo lejano que vivía en la capital. Dejé solo lo suficiente para las operaciones del día. Luego busqué a don Miguel Santos, un viejo amigo de Roberto que trabajaba en correos. Era discreto y me debía algunos favores. Don Miguel, dije, necesito un favor muy especial. Es cuestión de vida o muerte, le expliqué parte de mi plan. Estaba preocupado, pero aceptó ayudar. Por la tarde, cuando Luis llegó del tren, lo saludé con la sonrisa más dulce que pude esbozar. Amor mío, dijo, abrazándome en la estación. Olía a sudor y polvo del viaje, pero también a ese aroma a sándalo que había aprendido a asociar con el peligro. Te he echado mucho de menos. ¿Cómo estás? ¿Pasó algo mientras estaba fuera? La pregunta me heló la sangre. Accidente. Esperaba encontrarme herido, o algo peor. No, querida, respondí, forzando una sonrisa. Esta vez, todo salió bien. Vi un destello de decepción en sus ojos verdes antes de que pudiera ocultarlo. Ejecuté mi plan un viernes 18 de diciembre de 1970. Una fecha que quedó grabada en mi memoria como el día en que Anastasia Vargas murió. Por el mundo, esperé a que Luis saliera para una de sus misteriosas reuniones de negocios. A las 9 de la mañana, puse en práctica todo lo que había planeado durante las últimas semanas. Primero, fui a casa de mi prima Carmencita, que vivía en el barrio del Carmen. Era costurera y tenía acceso a varias telas y tintes. Logramos crear un líquido rojo que imitaba la sangre de forma convincente, tinte rojo mezclado con melaza y un poco de arcilla. Regresé a casa y fingí mi propia muerte. Derramé sangre falsa en las escaleras, dejé algunos mechones de pelo pegados a la barandilla de hierro y me arranqué parte de la falda azul, dejándola en el suelo. Me llevé solo lo esencial, las joyas de mi madre, los documentos del almacén, el dinero que había ahorrado a lo largo de los años y las pruebas contra Luis.
Todo cabía en una pequeña bolsa de cuero que escondí en el patio trasero, bajo el guayabo que Roberto había plantado. A las 2 de la tarde, don Miguel apareció. Con la carreta que habíamos arreglado. Estaba nervioso, sudando incluso con el fresco viento de la temporada. Doña Anastasia, dijo, quitándose el sombrero, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es muy peligroso. Si se enteran, don Miguel, interrumpí, este hombre ha matado a 3 mujeres. Si no lo hago ahora, seré la cuarta. Y. Después de mí, habrá una quinta, una sexta. Tengo que parar esto, él asintió con gravedad. Subimos a la carreta cubierta de lona. Me escondí entre los sacos de maíz que llevaba a modo de disfraz. El plan era simple, don Miguel traería la noticia de que había encontrado mi cuerpo en el río que corría detrás de nuestra casa. La fuerte corriente y las rocas habrían hecho imposible su identificación. Era temporada de lluvias, y estos accidentes ocurrían. Mientras tanto, yo estaría escondido en la casa de su tía en el pueblo de San Ramón, a 2 horas en auto. A las 4 de la tarde, escondida tras las cortinas de la pequeña casa de madera donde me había refugiado, oí sonar la campana de la iglesia. Cada campanada resonaba como un martillazo en mi pecho. Anastasia Vargas estaba oficialmente muerta. 3 días después, regresé a San José disfrazada. Me había cortado el pelo castaño y lo había teñido de negro. Llevaba gafas de sol y un pañuelo que me cubría parte de la cara, como una mujer de luto. El funeral se celebraría en la iglesia de la Soledad, la misma iglesia donde Luis y yo nos casamos. La ironía fue tan amarga como el café quemado. El destino quiso que encontraran el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición y asumieran que era yo. Llegué temprano y me ubiqué detrás de una columna de piedra, desde donde podía verlo todo sin ser visto. La iglesia estaba llena, comerciantes, vecinos, trabajadores del almacén. Gente que había conocido y respetado a Anastasia Vargas. Cuando Luis entró, no podía creer lo que veía. Llevaba un traje negro impecable. Pero no había tristeza en su rostro. Sus ojos verdes recorrían la congregación como si evaluara a su público. De vez en cuando, se tocaba los ojos con un pañuelo, pero yo lo conocía demasiado bien. No eran lágrimas de dolor. Durante el sermón, el sacerdote habló de mi dedicación a los negocios y de cómo superé la adversidad tras enviudar joven. Anastasia Vargas fue un ejemplo de fortaleza y determinación para todas las mujeres de esta comunidad, dijo. Fue entonces cuando ocurrió. Luis estaba en la primera fila, de espaldas a mí. Cuando el sacerdote mencionó mi trágica muerte accidental, vi que sus hombros se estremecían. Por un momento, pensé que estaba llorando, pero luego giró ligeramente la cabeza para decirle algo a la persona que estaba a su lado y pude ver su perfil. Luis estaba sonriendo. No era una discreta sonrisa de alivio. Era una sonrisa de satisfacción, de misión cumplida. Sus ojos brillaban con una alegría que intentaba ocultar tras su bufanda. En ese instante, cualquier duda que aún albergara desapareció. Ese hombre había planeado mi muerte, igual que las otras 3. Y estuvo allí, en mi funeral, saboreando su victoria. Sentí un odio tan intenso en el pecho que tuve que morderme la lengua para no gritar. Me clavé las uñas en las palmas con tanta fuerza que me dejaron marcas. Allí, en aquella iglesia fría y húmeda, con olor a flores marchitas e incienso, juré que Luis Aguilar pagaría por cada vida que había quitado. Después del funeral, desaparecí por completo. Don Miguel me ayudó a llegar a Cartago, donde me establecí bajo una nueva identidad, María Elena Jiménez, una viuda recién llegada de la capital. Alquilé una casita a las afueras, en un barrio donde nadie hacía muchas preguntas. La casa olía a humedad y tenía goteras, pero era segura. Todas las noches, oía el sonido de la lluvia goteando en el cubo metálico que guardaba en un rincón de mi habitación. Durante el día, trabajaba de costurera. Aprendí el oficio de mi madre de niña, y ahora esas habilidades me impulsaban a seguir adelante. Mis manos, que antes contaban dinero y comandaban sirvientes, ahora guiaban las agujas y cosían delicadas puntadas en vestidos de fiesta. Pero por la noche, hice un plan. Sabía que Luis lo había heredado todo, las 3 tiendas, la casa, los ahorros que no había logrado transferir a tiempo. A través de don Miguel, recibía noticias ocasionales. Luis estaba vendiendo las bodegas una a una, convirtiendo mi imperio en dinero. También descubrí que se había mudado a la capital solo 3 meses después de mi muerte. ¡Qué listo! En San José,
sería más fácil encontrar a su próxima víctima. Pasé 2 años recopilando información sobre sus víctimas anteriores. Viajé a Punta Arenas para reunirme con la familia de Dolores Vega. A Guanacaste, donde hablé con los parientes de Esperanza Moreno. A Cartago, donde una hermana de Carmen Delgado aún lloraba la repentina muerte del próspero panadero. Todas las historias eran la misma: un hombre encantador, un noviazgo intenso, un matrimonio rápido, extraños accidentes, una muerte repentina. Una herencia completa. En Punta Arenas, descubrí algo más: Luis no era costarricense. Su verdadero nombre era Luis Aguilar, pero era de ascendencia nicaragüense. Había llegado al país en 1964, poco antes de conocer a Carmen. ¿Cuántas otras mujeres habían muerto por la avaricia de este hombre antes de que llegara a Costa Rica? En 1973, estaba listo. Mi apariencia había cambiado por completo. Mi cabello, antes castaño y siempre recogido, ahora era negro y suelto hasta los hombros. Usaba gafas, vestía de forma más moderna e incluso había cambiado mi forma de caminar y hablar. A través de una red de contactos que había construido cuidadosamente, me enteré de que Luis estaba cortejando a una viuda en San José, Sofía Vindas, dueña de una próspera tienda de telas en el centro de la ciudad. El patrón se repetía. Sofía tenía 32 años, había enviudado recientemente, y Luis había aparecido en su vida como un proveedor de algodón, interesado en hacer negocios. No podía permitir que eso volviera a suceder. Mi plan era arriesgado, pero necesario. Regresaría a San José, me acercaría a Luis usando mi nueva identidad y reuniría pruebas suficientes para llevarlo ante la justicia. Pero primero, necesitaba proteger a Sofía. Un martes por la mañana, entré en su tienda de telas. El familiar aroma a algodón y lino me transportó a mis días de dependienta. Sofía era una mujer hermosa, con su cabello rojo recogido en un elegante recogido, y su vestido azul pálido acentuaba sus ojos claros. «Buenos días», dije, fingiendo examinar un rollo de seda roja. «He oído que tienen las mejores telas de San José». Hablamos durante casi una hora. Sofía era dulce, trabajadora y se había hecho cargo del negocio de su esposo con la misma determinación que yo años antes. Y estaba claramente encantada con don Luis, el amable proveedor que siempre traía flores con las muestras de algodón. «Es un hombre tan considerado», dijo sonriendo mientras organizaba un expositor de botones. «Después de tanto tiempo sola. Es agradable tener a alguien que realmente se preocupa por ti». Me temblaron las manos al oír esto. Era exactamente lo que había sentido 3 años antes. Salí de la tienda con el corazón apesadumbrado, pero decidido. Esa misma tarde, le escribí una carta anónima a Sofía, advirtiéndole sobre los peligros de confiar demasiado en desconocidos, especialmente en aquellos que parecían ofrecer ofertas demasiado lucrativas para ser ciertas. No mencioné nombres, pero incluí suficientes detalles para despertar sus sospechas. Esperaba que fuera suficiente para salvarla. Fue en una noche de luna llena del mes de septiembre de 1973 cuando finalmente me acerqué a Luis. Frecuentaba un elegante café en la Avenida Central, el Café Metropolitano. Siempre se sentaba en la misma mesa, cerca de la ventana, desde donde podía contemplar el paisaje callejero. Siempre vestía traje oscuro, leía el periódico y tomaba café negro sin azúcar. Entré al café a las 8 de la noche, con un elegante vestido verde oscuro y un sombrero con velo que me ocultaba parcialmente el rostro. Me senté 2 mesas detrás de él, desde donde podía observarlo sin ser observada. No había cambiado mucho. Su cabello seguía siendo negro y brillante, su bigote pulcramente recortado, y conservaba la misma elegancia al sostener la taza de porcelana. Pero ahora veía lo que antes no podía ver: la frialdad en sus ojos al mirar a los demás, la forma calculada en que sonreía a las mujeres que pasaban, la mirada depredadora con la que evaluaba a cada persona en la habitación. En la tercera noche que lo observé, finalmente me notó. «Perdone mi atrevimiento», dijo acercándose a mi mesa, «pero usted lleva aquí unas cuantas noches y, bueno, una dama tan elegante tomando café sola despierta curiosidad». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. «Soy nuevo en la ciudad», respondí, cambiando ligeramente mi acento. «Todavía no conozco a mucha gente. Permítame presentarme, Luis Aguilar, comerciante». Me besó la mano con la misma galantería que me había mostrado años atrás. «¿Y usted?» «Es Elena», dije, usando el nombre de mi abuela. «Elena Morales». ¿Ves cómo el destino tiene sus caprichos?».
Morales era el apellido de soltera de mi madre. Y Elena, bueno, mi abuela siempre decía que los muertos protegen a los vivos. Durante las siguientes semanas, dejé que Luis me cortejara. Era nauseabundo, pero necesario. Usaba las mismas tácticas, las mismas palabras dulces, los mismos regalos cuidadosamente escogidos. Elena, dijo, tomándome la mano mientras caminábamos por la plaza central, tienes algo especial. Una fuerza que pocas mujeres poseen, las mismas palabras. Exactamente las mismas, pero ahora sabía que eran mentiras ensayadas, parte de un guión que había perfeccionado con 4 mujeres muertas. Durante nuestras reuniones, pude confirmar mis sospechas. Luis revelaba detalles sobre sus viajes de negocios, que coincidían perfectamente con las fechas de la muerte de sus víctimas. Hablaba de propiedades que había heredado de parientes lejanos, propiedades que yo sabía que pertenecían a las fallecidas. En diciembre de 1973, tuve la prueba que necesitaba. En la Nochebuena de 1973, invité a Luis a cenar en la casita que alquilaba a las afueras de San José. Le dije que tenía algo importante que hablar con él, algo sobre mi pasado, que necesitaba confesarle antes de que nuestra relación pudiera avanzar. Llegó a las 7, con una botella de vino y flores blancas. Vestía su mejor traje y el perfume de sándalo que yo había llegado a odiar. Mi querida Elena, dijo, besándome la mejilla. Estás aún más guapa esta noche. Ese vestido azul te hace resaltar la mirada. Preparé una cena sencilla, arroz con pollo, frijoles negros y tortillas caseras. Las mismas comidas que cocinaba cuando era Anastasia, cuando aún creía que ese hombre me amaba. Durante la comida, charlamos un rato. Estaba muy animado, hablando de planes futuros, de cómo quería expandir su negocio y de cómo yo podía ayudarlo. Con mi experiencia en trading, cuando terminamos de comer, serví café y me senté frente a ella en la pequeña mesa de madera. Luis, empecé, sintiendo que el corazón se me aceleraba, necesito decirte algo. Algo sobre quién soy realmente. Se inclinó hacia adelante, interesado. Puedes contármelo todo, mi amor. No hay secretos entre nosotros. Respiré profundamente y miré directamente a sus ojos verdes. No me llamo Elena Morales, dije, quitándome lentamente las gafas y soltándome el pelo de su elaborado recogido. Me llamo Anastasia Vargas. Y tú me mataste hace 3 años. El efecto fue inmediato. Luis palideció como si hubiera visto un fantasma. La taza de café tembló en sus manos. Antes de hacerse añicos en el suelo, derramando el líquido oscuro sobre las baldosas. Eso es imposible, balbuceó, levantándose de la silla con movimientos descoordinados. Anastasia está muerta. Di. Estuve en el funeral, de verdad que sí, asentí, permaneciendo sentado, con la voz serena a pesar del corazón acelerado. Y sonreíste. Sonreíste en mi funeral, Luis. Sonreíste porque creías que lo habías vuelto a hacer. Intentó correr hacia la puerta, pero la había cerrado desde dentro y había escondido la llave. Siéntate, ordené, y por primera vez en años, mi voz transmitió toda la autoridad que había desarrollado como empresario. Hablemos de Carmen Delgado. De Esperanza Moreno. De Dolores Vega. Y de todas las demás que aún no he descubierto. Luis se desplomó en su silla, sudando. Le temblaban las manos al pasarse las manos por el pelo. Como usted. Como lo supe, añadí. No eres tan listo como crees, Luis. Guardabas trofeos. Anillos, recortes de periódico. Menudo asesino aficionado. Saqué una cajita del cajón. De la cómoda, la misma que había encontrado en nuestro dormitorio años atrás. La puse sobre la mesa que había entre nosotros. ¿Reconoces esto? Durante las siguientes 2 horas, Luis confesó todo. Quizás fue la sorpresa de verme con vida, quizás la certeza de que estaba acorralado, o quizás simplemente el alivio de finalmente poder hablar de sus logros. A los psicópatas les gusta presumir de su inteligencia. Empezó por accidente, dijo, secándose el sudor de la frente con un pañuelo empapado. Carmen, en Cartago. De hecho, se cayó por las escaleras. Pero cuando vi cuánto dinero me había dejado en su testamento, fue entonces cuando me di cuenta del potencial. Habló de cada una de las mujeres con una frialdad que me repugnaba. Para él, no eran más que oportunidades de negocio. Esperanza, la de Guanacaste,
Fue más difícil, continuó, como si describiera problemas técnicos. Sospechaba. Tardaron 6 meses en convencerla de que hiciera el testamento. La intoxicación alimentaria fue ingeniosa. Hongos venenosos mezclados en la sopa de frijoles, Dolores. De Punta Arenas, había sido, fácil, un empujón en las escaleras durante una discusión fingida sobre dinero. ¿Y yo?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Cómo planeabas matarme? Me miró con una expresión casi profesora. La estufa, dijo. Una de las tuberías de gas estaba suelta. La próxima vez que cocinaras por la mañana, al encender la estufa, la explosión parecería accidental. En las casas viejas, las instalaciones deficientes, los accidentes ocurren, sentí un escalofrío en la espalda. Si no hubiera descubierto sus secretos cuando lo hice, habría muerto hace 3 años. ¿Cuántos más había antes de Carmen?, pregunté. Él sonrió, la misma sonrisa que había visto en mi funeral. En Nicaragua, 2. En Panamá, 1. Aquí en Costa Rica, bueno, ya sabes la lista. Hizo una pausa, observándome la cara. Pero tú eras especial, Anastasia. Tenías más dinero que los demás. 3 bodegas, tu propia casa, ahorros considerables. Eras mi mayor tesoro. Hasta ahora, añadió con picardía. Sofía Vindas tiene aún más. 2 tiendas de telas y una pequeña fábrica. Será mi obra maestra. Fue entonces cuando perdí el control, me levanté tan bruscamente que la silla se cayó hacia atrás. No la tocarás, dije apretando los dientes. No tocarás a ninguna otra mujer. Él se rió. Realmente se rió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? No tienes ese coraje, Anastasia. Eres demasiado buena, demasiado civilizada. Por eso las mujeres como tú son presa fácil. Me equivoqué, no maté a Luis Aguilar. No por falta de coraje, sino porque tenía algo mejor en mente. Esa misma noche, con las cuerdas que había preparado, lo até a la silla. Luego caminé hasta la comisaría más cercana. Me llamo Anastasia Vargas, le dije al jefe de policía. De turno, un hombre gordo y soñoliento que me miraba con recelo. Y tengo un regalo de Navidad para ti, un asesino confeso. Llevé a la policía a mi casa, donde Luis seguía atado, alternando amenazas y súplicas. En la mesa de la sala, organicé metódicamente todas las pruebas que había reunido, los anillos de las víctimas, recortes de periódico, documentos falsificados, cartas que demostraban sus mentiras sobre el origen del dinero. Este hombre mató al menos a 6 mujeres, le dijo al jefe de policía. Y planeaba matar a una 7ª. El juicio fue un escándalo nacional. Los periódicos llamaron a Luis, el viudo negro de Centroamérica. Durante el juicio, descubrimos que había más víctimas, 2 en México y una en Guatemala. Luis fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 1981, a los 50 años. Dicen que fue por una enfermedad cardíaca. Prefiero creer que, en última instancia, fue el peso de la culpa. Sofía Vindas se convirtió en mi mejor amiga. Salvarla creó un vínculo entre nosotras que perduró hasta su muerte natural a los 89 años, rodeada de sus hijos y nietos, con el dinero que Luis había robado, que fue devuelto a las familias de las víctimas tras el juicio. Ayudé a crear un albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica en San José. Sigue funcionando hoy, dirigido por mi sobrina. Nunca me volví a casar. Después de Luis, nunca volví a confiar plenamente en nadie. Pero viví una vida plena, rodeada de verdaderos amigos y con la satisfacción de saber que evité que otras mujeres sufrieran lo que yo y las demás víctimas sufrimos. Hoy, a los 84 años, miro atrás y no me arrepiento de nada. Algunos dirán que lo que hice fue extremo, que fingir mi propia muerte fue demasiado radical. Pero, ¿cuántas vidas salvé con esa decisión? La experiencia me enseñó lecciones que llevo conmigo hasta el día de hoy. Aprendí que el encanto excesivo puede ser un arma, que las palabras demasiado dulces pueden ocultar malas intenciones. Aprendí que nuestra intuición, esa vocecita interior que nos alerta cuando algo no está bien, rara vez se equivoca, pero lo más importante es que aprendí que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Cuando la vida nos pone contra la pared, cuando parece que no hay salida, encontramos en nosotras mismas recursos que ni siquiera sabíamos que existían. Para quienes me escuchan,
especialmente las mujeres, confíen en sus instintos. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Si alguien intenta aislarlos de sus amigos y familiares, si alguien quiere controlar su dinero demasiado rápido, si los accidentes se acumulan en su vida, presten atención, y recuerda, eres más fuerte de lo que cualquier depredador imagina. A veces, la mejor defensa es hacerle creer al enemigo que ha ganado, mientras planeas el contraataque perfecto. Esta historia no se trata solo de venganza. Se trata de justicia, de proteger a los demás, de usar nuestro dolor para evitar que otros sufran. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si reconociste algunas de las señales que mencioné o si simplemente quieres que más personas escuchen esta advertencia, dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Quizás salves una vida compartiendo esta historia. Quizás una mujer, en algún lugar, escuche estas palabras y se dé cuenta de que necesita salir de una situación peligrosa antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, ningún amor justifica el miedo. Ninguna pasión vale la pena. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por escucharme. Gracias por darme la oportunidad de transformar mi dolor en protección para los demás. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho y confíen siempre en sus instintos.